¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso de cambios rápidos que permitió la eliminación del absolutismo y los privilegios señoriales. Antes de continuar, no te olvides que Francia está ubicada en Europa, en el hemisferio noreste y su capital es París. Ahora sí, veamos cómo era Francia antes de la Revolución. Para caracterizarla se utiliza el concepto de antiguo régimen, cuyo término fue creado por los revolucionarios franceses para referirse al orden que pretendían eliminar. Así, el antiguo régimen es el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que no solo caracterizaron a Francia, sino también al resto de los países europeos. Bien, ahora pasemos a ver las características económicas. Francia era un país agrario, es decir que su principal actividad económica era la agricultura, por lo que su economía dependía de las buenas o malas cosechas. Además, predominaba la producción artesanal, a diferencia de Inglaterra, que ya había comenzado el proceso de industrialización. En cuanto a las características sociales, Francia estaba dividida en estados o estamentos, que eran grupos cerrados de personas a los que se pertenecía por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, si una persona nacía en una familia de campesinos, pasaba a ser parte del tercer estado. Solo unos pocos podían cambiar de estamento. En este caso, la burguesía, por ejemplo, podía, a través de la compra de un título nobiliario, pasar a integrar el segundo estado o estamento. Bien, pasemos a ver cómo estaba conformada la pirámide social. En la cúspide se encontraba el rey. Luego, en el primer estado, estaba el clero, principalmente el llamado alto clero, que estaba integrado por los miembros de mayor jerarquía de la iglesia, como obispos cardenales. La mayoría de ellos eran hijos de nobles, poseían prestigio social y poder ideológico. Además, eran propietarios de tierras, palacios y recibían donaciones, limosnas y diezmos. Por debajo del clero se encontraba la nobleza, que poseía un gran poder social y económico. Era propietaria de grandes extensiones de tierras que eran trabajadas por los campesinos a cambio de prestaciones. Y en el último estamento, también llamado estado llano, se encontraba la burguesía integrada por comerciantes, banqueros y artesanos. Luego estaban los campesinos, que conformaban la mayoría de la población de Francia y vivían al límite de la supervivencia. Y eran los que más sufrían las consecuencias de las crisis de subsistencia, es decir, cuando se producían las malas cosechas que generaban escasez de alimento y suba de precios. También estaban los sectores marginales, como los mendigos, vagabundos, que vivían en las peores condiciones del antiguo régimen. Francia tenía una sociedad jurídicamente desigual, ya que el primero y segundo estado eran los grupos privilegiados, ya que, por ejemplo, no pagaban impuestos y cobraban tributos, mientras que el tercero, que era la mayoría de la población, debía pagar esos impuestos por estar dentro del grupo no privilegiado. A nivel político, Francia se caracterizaba por estar organizado bajo una monarquía absoluta, es decir, gobernaba un rey, en este caso Luis XVI, y concentraba todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Además, se decía que Dios le otorgaba el poder de gobernar al rey, por eso se la denomina como una monarquía de origen divino. Esto no solo sucedía en Francia, sino también en otros países de Europa, aunque había excepciones, como era el caso de Inglaterra, que para este mismo momento estaba organizada bajo una monarquía parlamentaria, en el cual existía la separación de poderes. Es decir, el parlamento electo votaba las leyes y controlaba a los miembros del gobierno. Además, las personas tenían garantizado algunos derechos. Para 1788, Francia se encontraba en una profunda crisis económica debido a varios motivos. Entre ellos tenemos la participación en la Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Además, se sumó una serie de malas cosechas que provocaron la escasez de alimento, la suba de precios y la aparición del hambre. El rey intentó varias medidas para aumentar los ingresos de la corona. La última fue que los nobles comenzaran a pagar impuestos. Estos rechazaron dicha medida y exigieron que se convocara a los Estados Generales. Finalmente, los Estados Generales fueron llamados a reunirse para el mes de mayo de 1789.